Este es un mensaje para la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI. Y debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Y cuál es la iglesia? Una de las cosas que nosotros debemos saber es que la iglesia no es un local donde va la gente. La iglesia es usted. La Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre, sino que ahora nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, este mensaje es para ti. Escúchame bien. En Juan 4:21 dice el Señor Jesucristo a una mujer samaritana, le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces esa profecía se cumplió en este tiempo. Ya no lo adoran ni en Israel ni en Jerusalén, sino donde lo adoramos en nuestro cuerpo, en nuestros corazones. Amén. Porque ahora en este tiempo Cristo, nuestro Dios único, verdadero, vive ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces este mensaje para la iglesia. Escuchen bien lo que dice Isaías capítulo 29 versículo 10 en adelante. Dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijere: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si diera el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Vamos ahora a tratar de entender un poco mejor. Para los que no les gusta leer en el Antiguo Testamento, se los voy a leer otra vez, pero ahora en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué es lo que tenemos que aprender nosotros de lo que nos dice el Señor en su palabra? ¿Tenemos que hacer doctrina? Sí, porque la Biblia dice en Efesios 2:20 que debemos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Entonces, ¿qué significa fundamento? La palabra fundamento significa doctrina, y la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, cuando nosotros enseñamos, tenemos que utilizar 1 de Pedro 4:11, que es lo que yo siempre le he dicho. Si alguno habla, dice la Biblia, hable conforme a la palabra de Dios. Así que si tú hablas conforme a ideas propias tuyas, personales, usted está bien lejos, está honrando a Jesucristo con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Apocalipsis capítulo 2 versículo 1 dice en adelante: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has encontrado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado duro, arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. Entonces, el mensaje para la iglesia de hoy es que volvamos al primer amor, como Dios nos está demandando. Muchas veces estamos tan ocupados en la obra del Señor
que nos olvidamos del Señor de la obra. Mire, ¿quiere que le diga algo? Hay personas que tienen celo por la obra de Dios, son rectos en las cosas de Dios, hablan cosas muy bonitas de la obra de Dios, atienden la obra de Dios, cuidan la iglesia, son celosos, tan celosos que algunos se convierten hasta en extremistas. Yo supe de hace poco de un pastor que estaba planificando, no sé si lo llevó a cabo, pero estaba planificando junto con unos diaconisas de la iglesia, pararse en la puerta y esperar que las hermanas vinieran para llevarlas al baño para revisarlas, porque las hermanas debajo de la falda cargaban licras, y entonces el pastor decía que estaban descarriadas porque se ponían las licras debajo, ¿ves? Y la tapaban con la falda. O sea, eso es extremismo. ¿Tenían celo por las cosas de Dios o tienen celo? Sí, pero no conforme al conocimiento bíblico. Porque la Biblia me enseña en Romanos capítulo 10 versículo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Entonces hay mucha gente que honra a Dios de labio, pero su corazón está lejos de Él. ¿Por qué lo dijo el Señor Jesucristo? Porque tienen como doctrina mandamientos de hombre. Por eso yo le voy a ser sincero, mis hermanos. Yo hablo con mucha gente y conozco mucha gente, pero déjame decirte que yo no le presto mucha atención al palabrerío, a menos que yo la filtre, así como cuando uno cuela el café. Si eso no pasa por la Biblia, yo no le creo. Ese es otro evangelio. Otro evangelio. Y Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice que si alguien viene a predicarte o a enseñarte otro evangelio que no sea el que ellos, los apóstoles de la Biblia, el fundamento de Efesios capítulo 2 versículo 20, ok, los apóstoles, los profetas y Cristo, lo que está en la Biblia, si no está en la Biblia yo no le creo, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8, si viene a predicarte otro evangelio que no sea el que está en la Biblia, así sea un ángel del cielo, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Y hay bastante gente predicando cosas que no están en la Biblia y lo que hacen es predicar un evangelio maldito. Y el mensaje es que debemos volver al primer amor. ¿Ven? ¿Cuál es el primer amor? Hermano, cuando aprendemos mucho, sabemos tanto que no sabemos nada, sabemos a veces a agua caliente. Cuando uno es nuevo y está enamorado, yo recuerdo que yo no faltaba un culto, la iglesia quedaba lejos, quedaba en el centro, en el Cine Real. Y tú sabes lo que yo hacía, no tenía ni medio para ir para el culto. Y me paraba en la esquina, por ahí pasaban los autobuses y los taxistas. Los autobuses y el colector, centro. Y yo lo que hacía era hacerle así, ¿no? Y pasaban los taxistas y me tocaban corneta, taxi, carro libre. Y yo decía, no. Porque yo estaba orando y yo estaba confiando que Dios me iba a enviar un ángel, no sé de dónde, ni cómo, ni quién, ni cuándo, pero que alguien que iba a pasar por ahí me iba a llevar para la iglesia. Y eso sucedía. Pasaba alguien, hermano Miguel, Dios te bendiga, y me montaba en ese carro y me iba encolado. Llegaba al culto y clamaba bastante, gloria a Dios, aleluya, y me gozaba, amaba a Dios. Hasta que llegaba el pastor, que se terminaba el culto y decía, vamos a orar. Para terminar se me acababa un poco el gozo, porque empezaba a pensar, ahora para irme para mi casa como a las 9, 10 de la noche. Pero había aquel amor. Pero ahora uno medio ve para el cielo, está nublado, tiene ganas de llover, yo no voy para el culto. Hemos dejado el primer amor. Muchos de nosotros, cuando comenzamos en el evangelio, teníamos un amor tan grande por Dios que yo recuerdo que yo me arrodillaba a orar, pasaba horas orando y yo veía a Dios y a veces me hablaba y me decía, no temas, porque yo veía ahí algo como un trono y uno sentado en el trono y me hablaba y yo le hablaba y de repente abría los ojos y buscaba en la Biblia y me respondía por la Biblia y volvía a cerrar los ojos y lo veía y le decía y volvía a ver. Eran experiencias. Pero cuando tenemos tiempo en el Señor, para que tú veas cómo la iglesia se ha corrompido, que ahora hasta usan cantar de los cantares para tener sexo oral. ¿Qué te parece?
pervertido, hermano, tan pervertido, mucha gente está pervertida hoy día, no les importa nada, han abandonado su primer amor, aquel amor tan maravilloso que no queríamos dejar de buscar de Dios. ¿Ok? Hoy día hay gente que todavía está de primero cuando tú le dices vamos a ayunar, vamos a predicar, vamos a hacer campaña, vamos a limpiar la iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Están de primero, ya vamos a ver, pero ¿sabe qué? Han dejado su primer amor. Mire, escúcheme bien, mayormente nosotros basamos nuestra relación con Dios basadas en lo que nosotros estamos haciendo para Dios en la congregación o en la obra de Dios. ¿Ah? Entonces, descuidamos al Dios de la obra por cuidar de la obra de Dios. Hay hermanos que a veces quieren buscar la manera de sobrecargar tanto a los hermanitos como a ellos mismos, se sobrecargan en la obra de Dios, pero se olvidan del Dios de la obra. O sea, hacen bastantes cosas para Dios, bastantes actividades para Dios. Y tú preguntarás, ¿eso está mal? Sí está mal. ¿Por qué está mal, hermano? Porque están ocupados en la obra de Dios y se han olvidado del Dios de la obra, que son dos cosas distintas. Yo no te estoy preguntando qué haces tú en la iglesia o qué haces tú para la iglesia. Te estoy preguntando es cómo está tu relación con el Dios de esa iglesia. ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuántos días pasas ayunando? ¿Cuántas veces tú hablas con Él y le pides dirección en todo lo que vas a hacer? ¿Ah? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. No nos olvidemos lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 29 y el 30. Cuando le preguntaron al Señor Jesús cuál es el primer y gran mandamiento de todo, el Señor Jesús dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, escuche bien, uno es. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no debes de olvidarte que el primer mandamiento es amar a Dios, no a la iglesia. Amar a Dios no a las actividades de la iglesia. Es amar a Dios, no es pararse aquí a cantar. Es amar a Dios, no es hacer, ¿qué te puedo decir yo? Cosas que son buenas, pero que a veces haciendo lo bueno, estamos haciendo lo malo. La palabra es cómo está tu relación con el Dios de la iglesia, ¿ves? Entonces, ¿sabía usted que uno puede estar envuelto o ocupado en la obra del Señor y no estar haciendo lo que Dios quiere? Hermano, pero yo predico, hermano, yo profetizo. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día me vas a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos campaña y en tu nombre profetizamos. Y yo les voy a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué te dice Jesucristo que nunca te conoció si lo que estabas haciendo está en la Biblia, está escrito en la Biblia? La Biblia dice en Marcos 16, 15: ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Acaso que eso es malo? También dice Marcos 16, 17: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Por qué entonces Jesús va a decirle: en aquel día no van a entrar, ni siquiera te conozco? ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban operando en el don, estaban haciendo un trabajo en la iglesia y en la obra de Dios, pero se olvidaron del Dios de la obra. Dios nunca los mandó a predicar en ese lugar, ni esa palabra, ni ese mensaje que estaban dando. Es decir, hacían ellos lo que ellos querían, o hacen lo que ellos quieren, y hay muchas congregaciones así, pastores inventando, líderes inventando, y hay bastantes líderes que están de primerito diciendo amén, amén, y oye, esos pastores tienen bastante líder y hacen campaña, hacen todo, pero en aquel día Dios te va a decir: apártate de mí, yo no te conozco. Pero Señor, ¿qué hicimos de malo si lo que estábamos era predicando? Apártate de mí, porque tú hacías lo que te daba la gana. Nunca pidiste dirección ni te dejaste guiar por mi Santo Espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces, muchas veces lo que usted hace en la iglesia y para Dios se ha convertido en un hábito tan familiarizado que no necesitas a Cristo para hacerlo. No lo necesitas. ¿Qué es lo que necesitas? Cuando tú llegas a la iglesia ya tú conoces
doctrinalmente o teológicamente muchos principios. Tú puedes venir con tu esposa en el carro peleando. Pueden estar bravos desde hace 2 días que no se hablaban. Y muchos pastores llegan a su iglesia y ya saben, están trillados, ya conocen los saludos teológicos. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Aleluya, en victoria. Y eso lo hacen mucho. Pero su corazón está lejos de Dios, apariencia. Y Dios quiere que tú vuelvas al primer amor, que te humilles ante su presencia, que busques una relación con Él y no una apariencia hipócrita que muchas veces se utilizan en las iglesias. ¿Ven? De la boca para afuera. ¿Cómo estás tú? Bien, hermano, en victoria. ¿Y cómo te sientes? Gozoso en Cristo. Mentira, por dentro estás seco, vacío, muerto. Estás triste, estás deprimido, no hayas que hacer, estás atormentado. Y vienes a estar diciendo que entonces, a Dios no le agrada eso, porque Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que Dios conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Y usted pregunta, entonces, ¿qué hago, hermano? Bueno, el mensaje que nos está dando Dios es que volvamos al primer amor, que nos dediquemos a Él, que busquemos esa relación íntima, que hagas lo que Él quiera. Mejor es obedecer a Dios y a los hombres. Hay iglesias que los cristianos o los creyentes, las ovejas, sinvergüencean a los líderes, hasta los pastores. Los idolatran tanto que el pastor está haciendo lo malo y los líderes dicen amén. Y eso no debe ser. Si usted me ve a mí que estoy predicando cosas que no son, llámeme la atención. ¿Ven? Y si yo me pongo bravo, bueno, vaya y busque otra iglesia donde de verdad usted crezca y lo ayuden y le enseñen la palabra de verdad. Pero sin embargo hay tanta gente enferma que no le importa, los líderes están hasta en pecado, hacen lo malo. Y la iglesia, yo no juzgo a nadie porque yo no soy quien para juzgar a nadie. ¿Ah? Hipócrita, ayúdalo. Si de verdad tú amas a Dios, tienes una relación con Dios, Dios te va a mostrar y te va a decir para que lo ayude. No lo critiques, ayúdalo. Háblale, dile, ven acá, hermano, el Señor me revela que usted está haciendo lo malo así asado. No te quedes callado, no me importa, yo estoy aquí, gloria a Dios. Yo no soy quien para juzgar a nadie, yo no estoy aquí para juzgar. Hermano, debemos volver al primer amor. Amén. Entonces Jesús está claro que lo único que necesitamos es aparecer, y a veces estamos secos, apagados, deprimidos, solos en nuestra alma y en nuestro espíritu, y llegamos al templo y sabemos la frase trillada, como le dije, que decimos: Dios te bendiga, estamos en victoria, aleluya, gloria a Dios. Y todo el mundo me ve, ahí está el pastor y pego los dientes, está gozoso mi pastor. ¿Cómo está? En victoria. Y por dentro lo que estoy es obstinado, atormentado, seco y vacío. ¿Sabe por qué? Porque no tengo una buena relación con el Señor. Tengo una buena relación en la obra del Señor, pero no con el Señor de la obra, que es lo más importante. Canto bonito, me paro aquí, canto bonito, la gente salta, brinca, un brinquito para el Señor, aleluya. Pero por dentro estamos a veces podridos. Pero no me juzguen, ni me critiquen, porque tú no eres quien. Solamente Dios puede criticarme y juzgarme. Yo puedo hacer lo que me dé la gana y Dios, ustedes no tienen nada de derecho. Hermano, eso es falso. Jesucristo es el mismo. Escuche bien para decírselo. Jesucristo es el único que tiene autoridad y poder para juzgar a la gente. Sí, es verdad. Jesucristo es el único que te puede juzgar. Sí, es verdad. Pero recuerda que Gálatas 3:20 dice: mas no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. ¿Quién vive en usted? Jesucristo. Punto número 1. Y Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. El Jesucristo de ayer, aquel que le dijo a los fariseos: hipócrita, bueno, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ese Jesucristo que se lo cantó en la cara y tan públicamente que quedó escrito, que hasta el día de hoy nos enteramos. No lo firmaron porque no había cámaras en aquel entonces para firmarlo, ¿ok? No lo grabaron tampoco porque no había ni siquiera videocasetera, pero lo escribieron y quedó igualito, plasmado en la Biblia, y nosotros lo escuchamos. Y ese Cristo que le dijo: hipócrita, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué? Porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, le dijo. Entonces ese Jesucristo que habló ahí, según Hebreos 13:8, es el mismo ayer, hoy y por los siglos
de los siglos. Ese es Jesucristo. En Gálatas 3:20 dice, no vivo yo, vivo el Cristo en mí. Ese Jesucristo se mudó, ahora vive en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Amén, del Señor. Entonces a veces tú ves las cosas y tú sientes el impulso por el Espíritu de hablar con un hermano, pero te da miedo porque a veces te van a decir, ¿quién eres tú para juzgarme? Tú eres mejor que yo. Entonces busquemos la relación, amados hermanos, con el Dios de la obra y no nada más con la obra de Dios. Es por esto que entra a la iglesia, en la iglesia está metido de lleno desde hace muchos años el espíritu de los hijos de Sarvia. El espíritu de los hijos de Sarvia. Miren, el espíritu de los hijos de Sarvia es una condición que ocurre con gente altamente eficaz en la iglesia. Primero, número uno, son los primeros en ofrecerse. Vamos a hacer una campaña. ¿Quién me acompaña? Hay que armar la tarima. Vamos a darle. Para que usted vea cómo opera el espíritu de los hijos de Sarvia. Número dos, están en el momento de tomar las grandes decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión poderosa, ahí está ese espíritu. ¿Ok? Número tres, traen grandes soluciones al equipo. Aportan soluciones. Oh, pastor, así no, vamos a hacerlo así asado. Escuche para que usted vea lo que es esto. Número cuatro, el problema es que nunca tienen el espíritu ni el corazón de Dios. Pastor, pero están en la obra de Dios, sí, trabajan duro en la obra de Dios, pero no tienen ni el espíritu de Dios, ni tampoco tienen el corazón de Dios. Y hacen cosas buenas para Dios, son los primeros que están al frente de cuando se toman decisiones para hacer algo en la obra de Dios. Vamos a ver cómo opera este espíritu. Estas personas pueden pelear la batalla de Dios sin tener el corazón de Dios. Por eso debemos tener una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo para saber cuál es su voluntad. ¿Quién era Sarvia? Sarvia era hermana de David y tuvo 3 hijos. En Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice, Isaí, ¿quién es Isaí? El papá del rey David. Engendró a Eliab, su primogénito. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. Y el séptimo hijo de Isaí era David, quien fue rey de Israel. De los cuales Sarvia, dice el verso 16, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Entonces, los hijos de Sarvia fueron 3. Abisaí, Joab y Asael. En segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 26, dice que Joab, hijo de Sarvia, escuche bien para que usted vea el espíritu, estamos hablando de un espíritu. Así como Jezabel fue una mujer literalmente humana, y quedó un escrito de la Biblia que Jezabel era una mujer malvada que mandaba a matar a los profetas de Dios y hacía lo malo. Esa mujer murió hace muchos años, pero el espíritu que operaba en ella sigue operando en muchas iglesias. Por eso es que usted ve que hay un espíritu de Jezabel en las iglesias. El espíritu de los hijos de Sarvia, es decir, los hijos de Sarvia también fueron seres humanos. Vivieron hace muchos años y estuvieron al frente en los campos de batalla junto con el rey David. Pero ahora, ellos ya murieron hace años, pero ese espíritu sigue actualmente en muchas iglesias. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Amén. Entonces, nosotros tenemos que analizar, y lo vamos a analizar en este momento. ¿Ok? Joab, hijo de Sarvia, dice la Biblia, entonces, en 2 Samuel 12:26 en adelante, peleaba contra Rabá. Amén, así es. ¿Qué significa Rabá? Significa grandeza. ¿Ok? Para que se lo aprenda. La palabra Rabá significa grandeza. De los hijos de Amón. Y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab, hijo de Sarvia, mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad
de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, le dice Joab, el hijo de Salvia, en una carta que le envía al rey David. Dice, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. ¿Ok? Fíjense ustedes que este Joab era tan guerrero que estaba peleando una batalla, tomó la ciudad y no quiso para él llevarse la gloria. Es decir, Joab conquistaba para el rey. Joab era leal al rey, ¿verdad? Fíjense ustedes, era un líder leal a su rey. Vamos a ver en 2 de Samuel 24:1 que dice: volvió a acercarse la ira, a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, hijo de Salvia, general del ejército, que estaba con él, le dijo: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Bérseba, y haz un censo para el pueblo, para que yo sepa el momento, el número de la gente. Y Joab, hijo de Salvia, le respondió al rey: añade a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como soy, y lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con todos los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 10, David se entristece, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: he pecado grandemente contra ti. Allí murieron un más o menos aproximado de 75,000 personas por ese error tan grave. Pero Joab, el hijo de Salvia, se le acercó a David para ayudarlo, porque era un hombre que era dedicado a la obra de Dios y tenía amor por el pueblo de Dios y tenía amor por la obra de Dios. Era un guerrero, un soldado. Fíjate tú que fue tan bueno que conquistó a Rabá y llamó a David para que David se pusiera la corona, se la colocó. ¿Ven? Y como Rabá significa grandeza, él no iba a agarrar la grandeza, sino que era para el rey, para su rey. ¿Ven? Y David se tomó la corona y se llamó Ciudad de David, esa ciudad que habían tomado. Entonces tú ves ahora que también le dice que no haga censo, porque eso no le va a agradar a Dios, porque eso estaba prohibido por la palabra, que no podían contar el número de las personas, es decir, hacer censo. Y David, bueno, pecó, pues, como lo dijo él. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 9, dice: viendo pues Joab, hijo de Salvia, que se le presentaba la batalla de frente a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Dice: entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, hijo de Salvia. Fíjate tú, ya estamos hablando de dos hijos de Salvia, aquí entró el otro en acción. Dice su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Aarón pudieren más que yo te ayudaré. Esfuérzate, le dijo, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Qué te parece? Estos hijos de Salvia eran dedicados a la obra de Dios. Por eso es que te digo que el espíritu de Salvia está operando hoy día en muchas congregaciones, porque hay muchos líderes que están entregados a la obra de Dios. Escuche bien, pero vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. En 2 de Samuel 14:1 dice que un día Absalón, hijo de David, había sido desterrado y el corazón del rey David estaba triste. ¿Por qué estaba triste? Porque Absalón mató a un hermano llamado Amnón, porque Amnón había violado a otra hermana llamada Tamar. Pero todos eran hijos del rey. Yo conocí un señor hace muchos años que un hijo mató al otro. Tú te imaginas el dolor. Primero pierde a uno que tiene que enterrar y después pierde al otro que va a la cárcel por un poco de años. Bueno, me imagino que así estaba David, triste. ¿Por qué? Porque hubo un muerto que era Amnón, y que lo mata su otro hijo, Absalón. Eran sus hijos, y Absalón se fue, huyó y se desterró en otro lado. Pero él estaba triste, y dice que
Segunda de Samuel 14:1, que conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa. ¿Quién era Tecoa? Una mujer. ¿Ven? Y tomó de allá una mujer astuta, en Tecoa, era una ciudad. Y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas de ropa de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab, el hijo de Sarvia, las palabras en su boca. Y la mujer habló y trató de engañar a David, al ungido de Jehová, pero no pudo, porque según de Samuel 14:1, 14, 18 y 19 dice que entonces David respondió y dijo a la mujer: te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: hable mi señor el rey. Y el rey le dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer le dijo: mi señor rey, tu siervo Joab, él me mandó y puso en boca de tu sierva todas estas palabras. ¿Ok? ¿Para qué? Para mudar el aspecto. ¿Qué quería Joab? Ayudar al rey para que no estuviera triste. O sea, es buena gente. Hay líderes en la iglesia que cuando ven a su pastor triste, hasta le regalan una torta. Como su pastor come bastante torta, le gusta la torta, está gordito por eso, entonces le regalan una torta para contentarlo. No haga eso. No haga eso, porque está malo. No está malo. Pero delante de los ojos de Dios sí. Delante del líder no está mal. Usted me trae una torta y me la regala como me la regalaron de cumpleaños. Yo bendiga a mi hermana que me la regaló. Y esa es otra cosa, un cumpleaños. Pero si me ven triste, oren por mí. No, vale una torta al pastor. No, esto fue lo que hizo Joab. Un líder fue a buscar ayuda en una mujer, le puso las palabras para tratar de contentar al rey. Oye, era un hombre demasiado buena gente, no es mentira, pues. Ese hombre era calidad, el hijo de Sarvia. Los hijos de Sarvia eran calidad. Entonces, esto se llama también manipulación, ¿eh? Entonces, hay gente en la iglesia que ama más al líder que a Dios. Y lo que estamos hablando es que ellos amaban al líder, amaban la obra de Dios, como hoy día el espíritu de los hijos de Sarvia está metido dentro de las iglesias. Gente que ama la obra de Dios, gente que ama al líder de la iglesia, pero que no está nada comprometido con Dios ni ama a Dios. Su actitud es contraria a lo que Dios dice. Gente que nos ayuda. Yo tengo gente que me ayuda. Sí, pero ¿tú crees que yo no me doy cuenta? Porque de paso, por algo Dios lo permitió. Sarvia era hermana de David y los hijos de Sarvia eran sobrinos de David y estaban con David y ayudaban a David y ganaban peleas a favor del rey David. ¿Por qué? Porque Dios amaba a David. Por eso lo permitía. Pero los hijos de Sarvia no tenían nada en su corazón de Dios. Nada, en absoluto. A pesar de que hacían cosas buenas para la obra de Dios, su corazón no estaba con Dios. Es más, vamos a seguir leyendo, pues vamos a leer un poquito. Amén. Entonces, mire, mi hermano querido, déjeme decirle que, número uno, Joab, el hijo de Sarvia, es el primero que entra a Sión y conquista a Jerusalén. Y llega a ser el general del ejército, porque David dijo que el que conquistara, él le daba ser el general de todos los ejércitos de Israel. Y el hombre lo logró. Era un líder poderoso, guerrero. Segundo, vimos la lealtad de Joab, hijo de Sarvia, cuando conquistó a Rabá y no quiso que llevara su nombre, sino el nombre del rey, mostrando lealtad a su rey. Tercero, se preocupaba por los problemas del rey, lo vio deprimido y usó astucia utilizando a una mujer para tratar de contentar al rey. Cuarto, cuando usó el peligro del censo, él le advirtió al rey que no hiciera eso. Y quinto, vimos que peleaba las guerras del rey y que se esforzaba y celaba mucho la ciudad. O sea, el hombre celaba la obra de Dios, como hoy día le estoy diciendo del hermano que escuché que iba a poner su iglesia a revisarle la falda, debajo de la falda, con una diaconisa o unas diaconisas hermanas de la iglesia, a los que entran, que lo iba a sorprender. Yo escuché eso y me quedé con la boca abierta hasta donde llega la gente. Para ver, porque hay hermanas que están descarriadas, que usan una faldota, pero debajo de la faldota cargan licra. Entonces, está bien, tiene celo por la obra de Dios, pero Pablo dice en Romanos 10:2 que él da testimonio de que los judíos tenían celo, ¿sí?, por la obra de Dios, pero no conforme al conocimiento.
no por la palabra, sino por religiosidad, por doctrinas religiosas, por inventos de hombres que nada tiene que ver con la Biblia, nada, absolutamente nada. Así eran esta gente. Esta gente eran guerreros, tenían celo por la obra de Dios, defendían la obra de Dios, y eso no está malo, se ve bonito, pero delante de Dios eso no vale de nada. No vale de nada, absolutamente nada. Y si no, vamos a seguir leyendo otro poquito. Ok, miren, mis amados hermanos, escúchenme bien. La pregunta es, ¿por qué David le decía entonces a los hijos de Salvia, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? ¿Ah? En segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5, dice que vino el rey David hasta Beurín, y he aquí que salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Verso 10 dice: y el rey le respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? ¿Ah? Fíjense ustedes, David era un hombre conforme al corazón de Dios, y los hijos de Sarbia y David estaban bien lejos en lo que estamos hablando espiritualmente hablando, lo que estamos tratando de analizar espiritualmente, bien lejos. Si David estaba conforme al corazón de Dios y los hijos de Sarbia no tenían nada de corazón de David, nada. Por eso David preguntaba: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? ¿Ah? Dice: si él así maldice, porque Jehová ha dicho que maldiga a David, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Entonces, el espíritu de los hijos de Sarbia son entidades espirituales que atacan la iglesia hoy día. En Primera de Crónicas 11:6 dice: y David había dicho: el primero que derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarbia, subió primero y fue hecho jefe. Los hijos de Sarbia son los primeros en todo, son buena gente, ¿entienda? ¿Entiendes? Y hay muchos líderes y pastores confundidos porque no tienen discernimiento de espíritu y no tienen una buena comunión con Dios, sino que están alegres en la obra porque la obra está funcionando, porque todos los hermanitos están trabajando y creen que eso está bien delante de los ojos de Dios. ¿Ah? ¿Quieres que te diga algo? Yo tengo gente que trabaja, pero yo sé que son gente que aman a Dios de corazón, y eso está perfecto, eso combina, es una combinación perfecta. Son líderes que están de primero, resuelven, pero también son líderes que aman a Dios, que tienen una relación íntima con Dios, y eso es que tienen que hacer. Pero cuando un líder es líder en la iglesia, canta bonito, habla bonito, predica bonito, ¿sí? Acomoda la iglesia bonito, todo lo hace bien en la obra de Dios, pero el corazón que tiene, nanay, no tiene nada de alineamiento con Dios. Puede tener conocimiento de la Biblia, pero nada de amor y espiritualidad en lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Por los frutos. Los frutos los conoceréis, hermano querido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amén, y buscar la manera de volver al primer amor. A veces hay que frenarse y dejar de estar haciendo campañas y cosas raras, ya va, y esperar, meterse en ayuno y oración, hablar con Dios para saber qué es lo que Él quiere hacer en su obra. La obra es de Él, no mía, ni tuya. Yo no tengo ovejas, yo no tengo iglesia. Las ovejas son de Cristo y la iglesia es de Jesucristo. Así que yo tengo que preguntarle al dueño de la iglesia y al dueño de sus ovejas, porque lo que somos es simplemente colaboradores con Cristo. Tú no puedes estar inventando qué vas a hacer. Porque si no, yo montará a Julio en un autobús y lo mando de misionero para Nigeria, para no verlo más. No, mentira, Julito, te quiero mucho. Sigue aquí tranquilito. ¿Ven? Entonces, es así, mi hermano, tenemos que tener cuidado. Hay pastores que padecen. Mire, yo conozco, yo créame que yo conozco un pastor que yo tenía hace muchos años. Tenía a una oveja, pero era tremendo líder. Ese líder era fastidioso de lo bueno. Ese tenía atormentado. Ese era el propio hijo de Salvia. Ahora es que yo entiendo lo que no entendía. Y mi pastor un día le habló y le dijo que se fuera. Yo decía dentro de mí, yo estaba hasta nuevecito. Yo decía, mi pastor lo que quiere es deshacerse de este hombre. Va a tener que entregarle cuenta a Dios. Pero bueno, mi pastor también estaba ciego.
Lamentablemente tenía el llamado, pero muy poca relación con Dios, tanto que se cayó el ministerio y hasta el día de hoy ha pasado 20 años y no se ha levantado. Entonces significa que tenía un problema, ¿ves? Por eso los hijos de Salvia estaban allí alrededor de él. Gracias a Dios que cuando tú tienes una buena relación, tú sabes que tienes gente que te ayuda, pero con el corazón y el espíritu correcto. ¿Ok? Porque pueden hablar la palabra correcta, como se lo dijo Satanás a Jesucristo en el desierto, en Mateo 4 en adelante, cuando Jesús estaba ayunando. Le dijo Satanás: si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de lo más alto del pináculo, porque el Señor enviará a sus ángeles para que metan su mano y tu pie no tropiece en piedra alguna. Está citándole el Salmo 91, es la palabra correcta, se la sabe el diablo de memoria, pero el espíritu que estaba hablando, ¿qué era? ¿Espíritu correcto o incorrecto? Incorrecto es Satanás mismo en persona hablándole a Jesús. ¿Ves? Así hay gente que te habla la palabra correcta, pero el espíritu es incorrecto. Los hijos de Salvia, el espíritu de los hijos de Salvia es un espíritu incorrecto. La actitud que ellos tienen es correcta, porque están de primero a la hora de una toma de decisiones, a la hora de conquistar algo, a la hora de cantar, a la hora de predicar, están de primero, pero su corazón no es el correcto. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Ah? En 2 de Samuel 19:18 dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y pidió clemencia, perdón y misericordia, y se humilló. Respondió entonces ¿quién? Abisaí, hijo de Salvia, y dijo: no ha de morir este por esto. Dice: por esto Simeí, que maldijo al ungido de Jehová, tú otra vez que David, que tengo yo con vosotros, hijo de Salvia, para que hoy me seas adversario. Miren ustedes, la palabra adversario, escuchen bien, en la Biblia significa en hebreo Satán o Satanás. ¿Ok? Y esto fue lo mismo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:23. Dice que, pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué le está diciendo? Apártate de mí, adversario, porque la palabra adversario significa Satanás. ¿Y qué le está diciendo David a Abisaí, hijo de Salvia, cuando le dijo que matara a Simeí, después que Simeí se estaba humillando y pidiendo perdón? Él le dijo: que tengo yo con vosotros, hijo de Salvia, para que hoy me seas adversario. Jesús dice en Mateo 16:23, se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, cuando hay líderes en la iglesia que lo que viven es pendiente de las cosas terrenales y no de las cosas espirituales, sino que están pendientes de las cosas que perecen y no de las que no perecen, ¿ves? Entonces allí hay un problema peligroso. Ahí puede estar operando el espíritu de los hijos de Salvia. Entonces, la expresión "que tengo yo con vosotros" en el hebreo se toma como: yo no sé por qué estoy trabajando con ustedes. Ustedes no son como yo. Eso es lo que dice David. Así que hay gente que puede trabajar en la obra de Dios sin tener el espíritu de Dios. Un día Absalón, hijo de David, había sido desterrado, ya se lo conté, y el rey estaba triste. Entonces, ¿qué hizo Joab, hijo de Salvia? Trajo una mujer para tratar de contentarla. Hay que tener mucho cuidado. Aleluya. Así también lo hicieron los discípulos cuando los niños estaban molestando al maestro, y no lo dejaban llegar al maestro porque estaban molestando. Está bien, están ocupados de la obra, pero ¿qué dijo el Dios de la obra? Jesús dijo: deja a los niños, ven a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mateo 19:14. Así todavía hay gente que no te dejan entrar a la iglesia porque carga la gorra. Varón, quítate la gorra, viene llegando por primera vez a la iglesia. Varón, la gorra, por favor, reverencia en la casa de Dios. Está bien, déjalo quieto, que sea el Dios de la obra que se encargue de trabajar en ese corazón y que luego ese señor venga sin gorra. Deja quieta a la hermana que viene en pantalón, ¿ves? Ay, que viene muy pegadito y me perturba. Tú eres un morboso, pídele a Dios, tú. Pídele a Dios que te sane el corazón, porque tú todavía eres morboso y estás enfermo. ¿Ves? Estás igualito que cuando estabas en el mundo. En el mundo está bien, uno era morboso y ocioso, ¿quién no?
Pero cuando llegamos a Cristo, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Entonces, si yo te veo a ti, hermana, que vienes en pantalón, usted es bienvenida. Yo no tengo que estar diciéndote que te quites el pantalón, porque ese pantalón se te marca el capó del Volkswagen, que parece una trompa de qué sé yo. No, hermano, eso no es problema mío. El problema mío es seguir orando por usted. Es que me perturba. Déjala quieta, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, le edifique, porque si Jesús no edifica, en vano trabajamos los que edificamos. Así que no pierdas tu tiempo. Ora. Yo he hablado con algunos pastores, yo hablé con un pastor amigo mío, y él, con sabiduría de Dios, habla con las personas, pues, y le dice, pero hay unos que no, hay unos que maltratan. Incluso hacen que las personas se vayan, y eso no se debe hacer. Tiene que haber sabiduría en los hombres y mujeres de Dios para eso. Amén. Ok, seguimos otro poquitico más. En 1 Samuel 26:6 dice que entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Salvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, hijo de Salvia, los primeros en tomar decisiones, yo descenderé contigo. David pues y Abisai, hijo de Salvia, fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido, dormido en el campamento, y su lanza clavada en la tierra, y a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai, hijo de Salvia, ahí está otra vez, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que yo lo hiera con la lanza, y lo clavaré en la tierra de un solo golpe, y no necesitaré darle un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, hijo de Salvia, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Así que David es conforme al corazón de Dios. Yo creo que nos falta mucho por ver la diferencia entre el corazón de Dios y el espíritu de los hijos de Salvia. Cuando un líder verdadero está en las cosas del reino, sus asuntos personales, escuche bien, personales, desaparecen. Más importante es estar en la presencia del Dios de la obra, y luego, si el Dios de la obra te envía, está más importante que tu propia vida personal. Acuérdese de eso, primero. Entonces, en el libro de Samuel, 2 de Samuel 3:31, dice que David dijo a Joab, hijo de Salvia, y a todo el pueblo que estaba con él, rasgad vuestro vestido y ceñíos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. ¿Quién era Abner? Un general de Israel, pero que estaba con Saúl, el antiguo rey de Israel. Dice, y el rey David iba detrás del féretro, y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía, ¿había de morir Abner como muere un villano? Dice, tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillo, caíste como los que caen delante de los malos hombres, y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Así que David estaba triste por la muerte del general Abner, siervo del rey Saúl. Verso 39 dice, David, yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Estos hombres, hijos, escuche bien, los hijos de Salvia, dice, estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Jehová le dé el pago que el mal hace conforme a su maldad. Entonces, las personas o líderes de la iglesia que tienen el espíritu de los hijos de Salvia son personas que pueden ser leales al pastor y a la iglesia, y no por eso tienen el espíritu de Dios, para que lo sepan. ¿Ok? Segunda de Samuel 21:15 dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendieron David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Verso 16 dice, e Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó a su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces mire usted, Abisai, hijo de Salvia, le salvó la vida al rey David. ¿Ve? Si es a mí que me salvan la vida, si lo nombro como pastor mío, porque así somos nosotros. Pero David sabía lo que estaba haciendo.
Y ese es el error de mucha gente, porque hay gente que te ayuda, ya tú lo pones en cargo. Así que por lo menos acá en esta congregación, les voy a ser sincero, eso, si existió, se acabó. Aquel que venga y que haga un cargo, va a demostrar que ese cargo que quiere ocupar viene dirigido por Dios y no por mí. Amén. ¿Estamos claros? Y esto va con mucha gente que está llegando a la iglesia, que son predicadores y son todo, y algunos me preguntan por qué no puedo predicar, pastor. Ya va. Vamos a esperar que sea Dios el que nos ayude. Amén. Hay muchos. Entonces, Abisai, hijo de Salvia, le salvó la vida al rey David, ¿verdad? Un hombre con el espíritu de los hijos de Salvia puede ser muy bueno por su pastor y estar bien mal con Dios. Puede ser muy bueno con la iglesia y estar bien mal con Dios. Entonces, usted puede estar en la iglesia de Dios 40 años y no conocer al Dios de la iglesia. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Entonces, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que, amados hermanos, es tiempo de que volvamos al primer amor. ¿Ok? Porque hay un liderazgo en la iglesia de este siglo con el espíritu de los hijos de Salvia, a los cuales Dios les está poniendo fin. Al espíritu, a los que tienen espíritu de los hijos de Salvia, Dios le pone fin. Porque sí, está bien, haces cosas para Dios, perfecto, ala. Y ayudaste al pastor, sí, pero no creas tú que tú estás bien con Dios por eso. Dios va a poner, en lo que termine, va a poner fin contigo, hijo de Salvia. Te va a poner donde tú tienes que estar, hijo de Salvia. Escúchame bien. Salomón, el hijo del rey David, mató ¿a quién? A Joab, el general, hijo de Salvia. Escuche bien ahora. No lo hizo David porque proféticamente el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Juan capítulo 5, versos 22 al 24. Y en Primera de Reyes 2:1 dice que llegaron los días de David, había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé valiente. El verso 5 dice: ya sabes todo lo que me ha hecho Joab, hijo de Salvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Eter, a los cuales mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en sus zapatos que tenía en sus pies. Dice: tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. En otras palabras, mátalo, le dijo David a Salomón. Entonces, si tú vas a tomar el trono de Israel, le dijo, tendrás que matar a los hijos de Salvia, porque si no, te van a amargar la vida. ¿Ah? ¿Usted lo ha visto ese? Te van a amargar la vida. Son buenos trabajando, son buenos haciendo las cosas, son los primeros, aportan soluciones, hacen cosas bonitas, predican, cantan y todo, pero te traen problemas, amargura a tu mente, porque no tienen al Espíritu de Dios y chocan contigo duro. Entonces tú tienes que identificar a los que tienen el espíritu de los hijos de Salvia. Entonces es triste, amado, porque muchas veces los primeros que estuvieron contigo, aún antes de comenzar tu ministerio, son líderes con el espíritu de los hijos de Salvia. Muchas iglesias se levantan y los primeros que llegan a ayudarte son gente con el espíritu de los hijos de Salvia. Qué tremendo, ¿no? Eso cuando me lo revela el Señor, yo me quedo con la boca abierta. Los primeros que llegaron cuando tú no tenías nada. Muchas veces los primeros cuando tú no tienes nada, cuando tú estás más bien en cero, los primeros que te llegan a ayudar son gente con el espíritu de los hijos de Salvia. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios ama al pastor de la obra y ama al líder que está allí. En ese caso era el rey David. Dios amaba a David y usaba a los hijos de Salvia. Mira lo que dice 1 Samuel 22:1. Dice: yéndose luego David, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre, o sea, su hermana Salvia con sus hijos, Joab, Abisai y Asarel, y toda la casa de su padre, ¿lo supieron?
vinieron allí a él. O sea que él comenzó, ¿con quiénes? Con los hijos de Salve. Y a veces la iglesia comienza con gente que es para adelante, gente que te ayuda, gente, pero que no tiene el Espíritu de Dios, sino que tiene el Espíritu de los hijos de Salve. Amén. Así que Dios te bendiga, ora mucho. Si tú eres un líder, revísate, no te pongas bravo conmigo, revísate y di: yo como que tengo el espíritu de los hijos de Salve. Repréndelo en el nombre de Jesús y dile: fuera de mi vida, espíritu inmundo, fuera. Tú a mí no me vas a venir a estar usando para hacer cosas buenas en la obra de Dios, pero no tener yo una buena relación con el Dios de la obra. Así que enamórate del Señor Jesús, llórale al Señor Jesús, métete con el Señor Jesús, háblale, tírate a sus pies, cuéntale todo lo que tú sientes. Dile: Señor, yo sé que lo que yo hago no te agrada a ti. Por favor, ayúdame. Para eso Él te llamó, no para criticarte. Te llamó para ayudarte. Y eso lo estamos haciendo todos, porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. No creo que porque yo estoy predicando soy yo el mejor. Déjese de eso. Aquí yo estoy todo cortado, porque esa palabra me picó a mí también bastante. Tengo yo que ahora qué hacer, porque el primer ministrado es el que predica. El primer predicado es el que predica, ¿ok? Y yo sé que tengo cosas que revisarme, y tengo tiempo ya revisándome para ver qué está pasando. Hago cosas buenas, muy bonitas, pero Señor, esto es conforme a tu voluntad, es lo que tú quieres. Y ahí estoy peleando la batalla, amén. Para que sea el Señor ayudándome, el Señor guiándome. Habrán públicos que dirán: sí, varón, es de Dios. Otros dirán: no, varón, eso no es de Dios. A mí no me interesa público de galería, escúcheme bien. A mí me interesa es lo que el Señor Jesucristo me va a decir. Y yo tengo que escuchar esa voz, porque yo la conozco, porque Él me llamó y Él tiene una relación con nosotros. Él es mi amigo, Él es nuestro amigo, es tu amigo. Y si un amigo no te hable porque no es tu amigo, porque está bravo contigo, pero este amigo me ama y a ti también te ama, pregúntale, dile: Señor, ¿qué es lo que quieres que tú hagas? ¿Dónde quieres que lo haga? ¿Y cuándo quieres que lo haga? No hagas las cosas por hacerlas, por emoción, ni por la trata de evitar eso para que no choque, ni te estrelles a cada rato. Dios te bendiga. Bueno, te saludo desde Puerto Cabello. Amén. República Bolivariana de Venezuela. El pastor Miguel López, de la iglesia Pentecostés Jesucristo es Dios, visión sin fronteras. Dios te guarde.